eutanasia no persigue diagnosticar, tratar ni prevenir una enfermedad, sino que es una acción ejecutada con el propósito intencionado de causar la muerte de una persona para evitar el dolor o el sufrimiento, lo que excede la naturaleza y los objetivos de un acto médico. Cabe recalcar que la eutanasia es un proceso que tiene que tener la autorización del paciente, si aún es consciente de poder hacerlo, o de un familiar que tome la decisión para ejecutarlo. A lo largo de toda mi carrera he visto pacientes que sufren y no hay cura, y lo único que verán es dolor. Es ahí donde entra la eutanasia como una medida alterna para acabar con su miserable calidad de vida. Estos pacientes se basan en dolor y codependencia. Por otro lado, hay casos en donde vemos la recuperación inexplicable de algunos pacientes, también conocidos como milagros médicos. Mas, sin embargo, nosotros como doctores no nos podemos basar en una suposición de milagro, sino que nos basamos en hechos científicos y comprobables. No podemos dar falsas esperanzas a los pacientes. Apoyo a la eutanasia con estrictos márgenes, los cuales son que no haya una cura para la enfermedad, que tenga demasiado sufrimiento y que ese sufrimiento terminará en una muerte provocada por la misma enfermedad, y que donde el paciente sea capaz mentalmente de tomar sabiamente esa decisión. La vida humana. El Vaticano dice que los que aprueban las leyes a favor de la eutanasia y el suicidio asistido son cómplices de un pecado grave. El apartado 2277 dice que cualesquiera sean los motivos y los medios, la eutanasia directa consiste en poner fin a la vida de personas disminuidas, enfermas o moribundas. Es moralmente inaceptable. Ética profesional que existe en la medicina, tomando como caso referencial el problema de la eutanasia en pacientes que no pueden de por sí elegir si desean seguir en el estado que se encuentran o simplemente dejar de estar en el estado de padecimiento. Haciendo análisis ético y moral para hallar una explicación lógica a esta problemática, tiene sus pros y sus contras. A través de diversos estudios, a varios autores que hacen énfasis respecto a la temática en su estado más profundo, aplicando un enfoque analítico que es más general hasta lo más específico, es la aplicación de la eutanasia en pacientes. El estudio de la eutanasia desde el punto de vista ético se hace para tomar en cuenta varios aspectos de la vida humana que van concatenados a la subsistencia en base a principios de vida saludable y más que todo la buena aplicación de la eutanasia en casos que están requeridos con fundamentos en leyes y estatutos que avalan la práctica de la misma y estar claros en los pros y en los contras. ¿Qué tiene este tópico en una sociedad que apoya el derecho a la vida sin importar la condición del individuo, haciendo referencia a los orígenes de la eutanasia como punto importante? Antes de hacer un estudio ético y moral de la eutanasia, ya que a raíz de la eutanasia es acabar con la vida de una persona, en dependencia de su condición. En la parte ética se explica y en la moral se plantean ciertas directrices con respecto a cómo se desarrolla la eutanasia desde estos puntos de vista, impredecibles en cualquier estudio, y así poder dar una explicación que cohesione con la parte del ser humano como individuo que merece vida plena y con la parte ética y moral que determina cómo se debe entender el concepto de vida plena y buen vivir. Mi nombre es Wendy Salazar Hernández y yo les vengo a platicar sobre los aspectos psicológicos de la eutanasia. El concepto de eutanasia lleva consigo además aspectos asociados a la preparación psicológica y espiritual, que conlleva a la aceptación de la muerte como el final lógico del ciclo vital. En primer lugar, el sufrimiento. El sufrimiento es un malestar emocional multicausal, va anudando a lo físico, al dolor, al impacto que genera un diagnóstico, un tratamiento y el temor a la muerte. Un sujeto experimenta sufrimiento cuando percibe amenazas su integridad física, psicológica. Esto quiere decir, cuando un paciente se encuentra en un momento terminal de su condición clínica, se da cuenta de los vulnerables y frágiles que somos ante la vida.
Los pacientes que se encuentran en el final de la vida corresponden a las necesidades espirituales, emocionales y psicológicas. Existe no solo un cambio en los planteamientos éticos en relación con esta práctica, sino que además cambios legales que plasmen la existencia en el ser humano, no solo de un derecho a la vida, sino igualmente de un derecho a la muerte. La eutanasia es criticada por muchas personas, pero esas personas no piensan en el dolor y el sufrimiento que les causa enfermedad o el tratamiento que les aplican. Ellos pueden que estén en un estado vegetal o no, pero están conscientes del dolor que sufren y del derecho que tienen para pararlo. Cuando la vida ya no es vivir y la muerte es una vida en la que puedes descansar de todos los aparatos o medicamentos, los que tienes que estar atrapados, la eutanasia es una de esas soluciones. Las personas no pueden aceptar esto, pero deberían. No lo hacen por razones de ética y respecto al enfermo. Es muy criticada, la confunden con el aborto, ya que piensan que la eutanasia es privar de la vida, al igual como el aborto. Y existen grupos de personas que están en contra, pero hay personas que tienen más verdad que ellos, y son los médicos. El punto de vista de un médico hacia la condición de vida de un paciente terminal o vegetal es muy diferente al de una persona normal, ya que ve que esa persona le quieren quitar la vida, pero el médico ve una causa perdida y sabe que ese paciente va a morir en algún momento de la enfermedad. Esto quiere decir que entre un paciente y un médico, que nosotros deberíamos estar conscientes con que nuestro paciente, nosotros como familiares del paciente, deberíamos darle una etapa final a la vida, ya que es un ciclo que nosotros debemos cumplir como personas. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Que cuando una persona ya se ha sometido por varios tratamientos o medicamentos aplicados y no le han funcionado, debemos de darle la etapa terminal. Y eso sería todo. Hola, soy Mariana Medina y yo voy a hablar acerca del punto de vista jurídico de la eutanasia. La eutanasia se confronta contra el principio de protección absoluta de la vida y la reclamación legítima de la autonomía individual, además del respeto al derecho de la autodeterminación de la vida y de la muerte. Básicamente, la gente tiene derecho sobre su vida y el cómo quiere morir, pero los derechos humanos ponen sobre todas las cosas el derecho a la vida y el respetarla como algo totalmente sagrado. La práctica de la eutanasia y el suicidio médicamente asistido están totalmente prohibidas de acuerdo a la Ley General de la Salud en su artículo 161. Dice exactamente: queda prohibida la práctica de la eutanasia, entendida como homicidio por piedad, así como el suicidio asistido conforme lo señala el Código Penal Federal, bajo el amparo de esta ley. Bajo estas condiciones, en México, a pesar de que la eutanasia está totalmente prohibida y es ilegal, se creó una ley llamada la Ley de Voluntad Anticipada, que permite que se rechacen tratamientos que ya no quiere el paciente y que solo alargarían más la vida y el sufrimiento. La Ciudad de México fue la primera entidad que lo aprobó en enero de 2008. Alrededor del mundo son pocos los países que realmente permiten la eutanasia absoluta y activa. Esta sería más la ley que tenemos en México es más una eutanasia pasiva y se tiene que hacer cierto documento para que se respete esta ley. Mi nombre es Ailín Gabriela Vázquez González y voy a hablar sobre el punto de vista bioético de la eutanasia. Para comenzar, la bioética es un campo de conocimiento multi-interdisciplinario que estudia la conducta humana en las ciencias de la vida y de la atención a la salud. La bioética debe considerar la historia de vida de las personas para participar en los procesos de la eutanasia.
¿Esto qué quiere decir? Que no solo ve el diagnóstico final de una persona, sino que ve el trasfondo de ese diagnóstico, ve todo ese historial que ha llevado a la persona para determinar si la eutanasia es una opción viable o no. La eutanasia entiende a la muerte como el mejor bien o el menor mal. Esto pues puede decirse que aplica en todos los casos en que ya se hizo todo lo posible por el paciente, ya se aplicaron un montonal de tratamientos y aún así el paciente no mejora o aún peor empeora y está en fase terminal. Bueno, existen 3 derechos de los pacientes que yo considero son fundamentales para argumentar que la eutanasia es un derecho de los pacientes también. Y bueno, hay más derechos de los pacientes, me queda claro, pero me voy a centrar en estos 3, que son la beneficencia, la no maleficencia y la autonomía. La beneficencia muestra que el objetivo de la atención médica es la salud del ser humano, utilizando lo mejor de los conocimientos para evitar el sufrimiento físico o moral. Esto quiere decir que el médico va a hacer todo su alcance para que el paciente esté bien, va a usar todos los tratamientos para el bien del paciente. Y la no maleficencia es que impide que el médico utilice esos conocimientos para causar cualquier tipo de sufrimiento físico o de cualquier otra índole. Esto es como un freno, ya que sí, va a hacer todo lo posible para ayudar al paciente sin dañarlo. Y ojo que también existe otro, que es el tercero, que es la autonomía, que claro le da la libertad al médico de decidir sobre qué tratamiento aplicar al paciente y también le da la autonomía al paciente de aceptar el tratamiento o no. Dentro de la eutanasia existen 3 diferentes tipos. La primera es la eutanasia voluntaria activa, la segunda es la eutanasia voluntaria pasiva y la tercera es el suicidio asistido. Estas 3, aunque suenen muy parecidas y tengamos como el concepto de eutanasia solamente como morir más rápido y evitar sufrimiento, hay diferentes tipos dentro de la misma. Y la eutanasia voluntaria pasiva es cuando el médico accede al pedido explícito de un paciente competente de realizar un acto que le causará la muerte del mismo y bueno, la acción del médico es tanto necesaria como suficiente. La voluntaria pasiva es cuando el médico responde al pedido de un paciente competente de no aceptar un tratamiento. Al hacerlo el paciente morirá más rápido y si el médico no aceptaba, obviamente pues el tratamiento o continuaba o iniciaba. Y por último, el suicidio asistido es cuando el médico provee un medicamento u otras intervenciones a solicitud implícita de un paciente competente, teniendo claro que esto le causará la muerte o esto lo usará para el suicidio. Bueno, esto es todo de mi parte y espero que les haya quedado un poco más claro y de diferentes puntos de vista qué es la eutanasia y tengan un concepto más amplio y puedan ustedes mismos decidir si la eutanasia es algo correcto o incorrecto. Eso se queda a su criterio y muchas gracias.